Marido sale de vacaciones solo, sin querer esperar a su esposa. Una semana después, regresa de Cancún y encuentra esto. Carolina estaba radiante de alegría. La razón de su entusiasmo era sencilla. Faltaban solo unos días para sus tan esperadas vacaciones. Era la última semana de trabajo y la idea de un merecido descanso alimentaba su emoción. Habiendo cumplido diligentemente con sus obligaciones profesionales, partió hacia casa, sin tener la menor idea de lo que le esperaba esa noche. Al llegar a su casa, sus ojos brillaron al ver la maleta de Jorge, su esposo, ya lista en el pasillo. Sonrió encantada, asumiendo que él se había adelantado en los preparativos para el viaje. Jorge, que generalmente no era el más hábil con las maletas, parecía haberse superado a sí mismo esta vez. Incluso había encontrado la almohada de viaje, un detalle que a Carolina le pareció adorable. «Jorge querido, ya llegué», exclamó Carolina, rebosando felicidad al entrar en la cocina. Sin embargo, su contento se desvaneció al ver la escena frente a ella. Jorge estaba sentado en la mesa, con una copa de vino en la mano, vestido no con su ropa casual de siempre, sino como si estuviera a punto de salir. «Amor, ¿qué está pasando? ¿Vas a salir?», preguntó ella, claramente confundida. «Carolina, estoy agotado», dijo Jorge con un tono serio y cansado. «Necesito irme ahora. Quiero un tiempo solo para descansar. Creo que puedo estar deprimido». Carolina observó a su esposo, la perplejidad reflejada en su rostro. «Pero querido, ¿qué quieres decir? ¿No podemos esperar solo un par de días más?», preguntó, mientras una mezcla de preocupación y decepción comenzaba a apoderarse de su corazón. «Tú no entenderías, Carolina», dijo él, su voz fría y distante. «Tú siempre estás tan entusiasmada con tu trabajo, rodeada de colegas que te apoyan. ¿Y yo? Aquí estoy, ahogándome en tristeza y desesperación por un descanso». En ese momento los ojos de Carolina se fijaron en un extracto bancario sobre la mesa. Con un nudo en el corazón, se dio cuenta de que Jorge había transferido el dinero que habían ahorrado juntos a su cuenta personal. «Jorge, ¿qué significa esto?», preguntó sosteniendo el papel. «Este dinero era para nuestras vacaciones en Cancún, algo que esperaba con muchas ganas. ¿Y ahora quieres posponer todo porque tu trabajo no te da un respiro? Entonces, ¿por qué motivo preparaste las maletas?». Jorge respondió con un tono de irritación en su voz. «Carolina, no entiendes. Nunca dije que mi trabajo no me dio un respiro. De hecho, confirmé con ellos hoy que esta sería mi última semana de trabajo antes de las vacaciones. Además, nunca definimos una fecha exacta para nuestro viaje. Pretendo ir solo». Carolina sentía la ira acumulándose dentro de ella. «Jorge, no estás pensando claramente», respondió ella firmemente. «Me organicé para que pudiéramos ir juntos. No tiene sentido que quieras cambiar en el último momento», completó. «No estás siendo racional, Carolina», reprendió Jorge. «Estoy exhausto, cansado de este clima frío y sombrío». Sus palabras dejaban claro que algo más profundo estaba sucediendo, algo que Carolina luchaba por entender. Se preguntaba qué podría haber llevado a Jorge a un estado tan desolador, cuestionándose sobre la verdadera naturaleza de esa depresión que él mencionaba. Perpleja por el cambio repentino en su esposo, Carolina se sentía aturdida. «Necesito un cambio, algún lugar cálido y tranquilo», insistía Jorge, como si estuviera hablando más para sí mismo que para ella. «¿Y yo? ¿Realmente pretendes dejarme atrás de esta manera?», cuestionó Carolina con una sensación de abandono creciendo en ella. Jorge solo encogió los hombros. Su indiferencia era como un golpe. «No puedes venir conmigo. Estás atada al trabajo. No entiendo por qué estamos discutiendo esto. Soy el jefe de la familia y decido lo que es mejor», dijo él con un tono autoritario en su voz. Carolina observaba, desolada, mientras él empacaba el resto de sus cosas. Esto no era un capricho pasajero. Jorge hablaba en serio sobre partir solo, dejándola atrás. «Pero Jorge, eso no es justo», protestó ella. «Juntamos ese dinero juntos. Si no puedes esperar por mí, al menos deberías llevar solo tu parte. Durante mi licencia podría acompañarte o ir a otro lugar con mi parte del dinero». Jorge se detuvo por un momento, mirándola con una mirada fría y carente de empatía. «¿Quieres que me quede y tenga un colapso mental? ¿Cómo esperas que divida el dinero? ¿Y si se acaba? Mira, si sobra algo lo traeré de vuelta», dijo él, insensible. «Y una cosa más, Carolina, hazme un favor. No me arruines el humor antes del viaje. De hecho, mi vuelo es esta misma noche». Carolina se quedó impactada ante la audacia y la frialdad de Jorge. La situación era surrealista.
Las palabras parecían escapársele. Una ola de dolor apretó su garganta y se retiró a la habitación para evitar ver la partida de su esposo. Había sentido algo mal últimamente. Él estaba actuando fuera de lo normal, llegando tarde a casa, iniciando conversaciones largas y atípicas. Simplemente no podía entender por qué su comportamiento había cambiado de repente. Inicialmente Carolina reprimió tales pensamientos perturbadores. El miedo a confrontarlos era demasiado aterrador. No quería concentrarse en sospechas que podrían resultar infundadas. En lugar de eso, decidió llamar a un amigo para evaluar la situación. Podría ser que estaba reaccionando exageradamente. Tal vez no fuera tan inusual que una pareja casada tomara vacaciones por separado de vez en cuando, pero entonces el estruendo de la puerta la sorprendió. Acaba de irse sin siquiera decir adiós. Esto no puede estar pasando. Justo cuando empezaba a llorar, algo en la mesa llamó su atención. Él había dejado su teléfono atrás. Tenía una contraseña que ella no conocía, pero un mensaje recibido iluminó brevemente la pantalla, dándole tiempo suficiente para leer. «Ya estoy en el aeropuerto esperándote, amor. Llámame cuando llegues». Antes de que pudiera procesar el mensaje, la puerta principal chirrió. Su esposo había vuelto después de darse cuenta de que había olvidado el móvil. Miró a Carolina, tomó el teléfono con sospecha y luego le dio un rápido beso en la mejilla. «Tengo que correr, amor. No te preocupes por nada». Carolina, con el corazón latiendo rápidamente, se vistió deprisa y salió corriendo de la casa, desesperada por un taxi. El viaje al aeropuerto parecía eterno. Cada segundo se extendía dolorosamente. Al llegar allí, no sabía exactamente dónde buscar a Jorge, pero pronto los encontró, a él y a la otra mujer, tan visiblemente enamorados que parecían adolescentes. La mujer era más joven que Carolina, un detalle que la hería aún más. Carolina los observaba de lejos, con una mezcla de tristeza y shock. 5 años de matrimonio, 5 años creyendo en una felicidad que ahora parecía una ilusión. La historia de Carolina y Jorge comenzó en la universidad, en un aula de inglés. Jorge llegó tarde y el único lugar disponible estaba junto a Carolina, una joven de belleza radiante. Su apariencia deslumbrante intimidaba a los otros chicos, dejándola insegura, pensando que había algo mal en ella. Jorge, por otro lado, se sentó a su lado sin dudar, no por confianza, sino porque se creía invisible a sus ojos, porque pensaba que no tenía oportunidades. Jorge descubrió que Carolina era más que hermosa, era humilde y amigable. Fue en ese momento que Jorge comenzó a creer que tal vez tenía una oportunidad. Se sintió más cómodo para hablar con ella, olvidándose de las barreras que imaginaba existir. Comenzaron a conocerse mejor, desarrollando una relación que, hasta ese momento en el aeropuerto, Carolina creía fuerte y verdadera. El inicio de la relación entre Carolina y Jorge estuvo marcado por momentos dulces y prometedores. La oferta de Jorge de llevarla a casa después de clases fue el comienzo de una conexión más profunda. Para el final del semestre, ya estaban oficialmente saliendo y después de la graduación decidieron casarse. Parecía que estaban destinados a un futuro feliz juntos. Sin embargo, la realidad actual mostraba un camino diferente. El matrimonio, que una vez representó la realización de un sueño, ahora se desmoronaba ante los ojos de Carolina. Jorge estaba utilizando los ahorros que acumularon juntos para llevar a otra mujer a Cancún, mientras que Carolina enfrentaba la perspectiva de regresar al trabajo y a la rutina, sola en una casa ahora vacía. Esa soledad no era extraña para Carolina. Creció sin la presencia de un padre, una ausencia que siempre le causó dolor. La falta de un padre dejó un vacío en su vida, un vacío que, contrariamente a lo que muchos decían, no disminuyó con el tiempo, sino que se amplió. Carolina empezó a darse cuenta de que quizás había tolerado demasiado debido a la falta de un ejemplo de cómo un hombre debería tratarla. Ahora, esta percepción la hería aún más, mientras enfrentaba la realidad de estar sola. La pérdida de su madre a los 18 años agravó aún más ese sentimiento de aislamiento. Aunque vivió con su tía, Carolina siempre se sintió una extraña en esa casa. Anhelaba el amor maternal, algo que su tía, a pesar de sus esfuerzos, no pudo reemplazar. Carolina soportó esa situación hasta que entró a la universidad. Con Jorge inicialmente encontró el paraíso que tanto buscaba. La vida a su lado estaba llena de alegría y amor, pero con el tiempo, Carolina comenzó a notar un lado oscuro en su marido. Se dio cuenta de que Jorge conocía sus vulnerabilidades mejor que ella misma,
y las estaba manipulando en beneficio propio. Ella, trabajando a tiempo completo, aceptaba el trabajo a medio tiempo de Jorge sin resentimientos, pero esta dinámica comenzaba a mostrar su lado tóxico. Ahora, en medio de esta dolorosa revelación en el aeropuerto, Carolina reflexionaba sobre todas estas experiencias, dándose cuenta de cómo cada una había moldeado el camino que la llevó a este momento de desilusión y dolor. Carolina, con el tiempo, empezó a sentir el peso de expectativas no expresadas en su matrimonio. Las tareas domésticas caían completamente sobre ella. Sus días estaban llenos con la rutina de lavar ropa, tratar con manchas tercas, planchar prendas arrugadas y enfrentarse al interminable montón de platos. Sus manos, a menudo arrugadas por el agua, le recordaban constantemente el ingrato trabajo que hacía a diario. Y cocinar, para Carolina, era un arte y un reto, preparando comidas sabrosas todas las noches, mientras Jorge se perdía en su propio mundo. Ella tragaba su frustración, minimizando el resentimiento creciente. Jorge, por otro lado, parecía indiferente al esfuerzo y al cansancio de ella. Disfrutaba las mañanas durmiendo hasta tarde y pasaba sus días en su mundo virtual, encerrado en la habitación del ordenador, dejando a Carolina sola con las responsabilidades del mundo real. Una noche, mientras cocinaba, le pidió ayuda a Jorge para poner la mesa. Él respondió positivamente, pero de manera distante, y como siempre, ella terminó haciendo todo sola. La distancia entre ellos solo crecía. Cuando Julio, el padre de Jorge, enfermó gravemente, Jorge le pidió a Carolina que se mudaran juntos para cuidar de él. Julio estaba débil e incapaz de cuidarse a sí mismo. A pesar de sus prevenciones, Carolina asumió la responsabilidad de cuidar de ambos hombres, pero a diferencia de su relación con Jorge, no guardaba resentimientos contra Julio. Lo trataba con la misma paciencia y bondad que habría dedicado a su propio padre, cuidándolo con amor y dedicación, a pesar de los desafíos que enfrentaba en su matrimonio. Julio, afectado por la bondad y dedicación de Carolina, desarrolló un cariño especial por ella. Él se dio cuenta, tal vez con más claridad que ella misma, del desequilibrio en la forma en que su hijo la trataba. Un día, le ofreció a Carolina un consejo diciendo: «Mi querida, no estás hecha para conformarte con tan poco». Esas palabras la dejaron pensativa, sembrando una semilla de cuestionamiento en su mente. Cuando la salud de Julio mejoró, él sugirió que volvieran a su propia casa. Carolina estaba agradecida por su recuperación, pero al mismo tiempo exhausta. Poco después de restablecerse en su casa, Carolina enfrentó otra pérdida. Su tía falleció de un ataque al corazón. A pesar de no haber recibido de ella el mismo afecto que daba a sus propias hijas, Carolina sintió un dolor profundo. Esta mujer había sido su refugio seguro después de la muerte de su madre. 3 días después de empezar su luto, Jorge perdió la paciencia con Carolina. «Ella murió, Carolina. Deja de hablar de ella y por el amor de Dios, deja de llorar», dijo. Carolina, sorprendida, respondió con voz temblorosa que solo habían pasado 3 días. Su tristeza era silenciosa, un peso en su corazón más que lágrimas en su rostro, pero Jorge parecía incapaz de entender o tener paciencia con ella. En el aeropuerto, con la realidad de la infidelidad de Jorge ante sus ojos, Carolina se sintió devastada. Quería confrontarlo, pero ya se habían perdido en la multitud. Saliendo a la calle, sus lágrimas nublaban su vista, haciendo que se tropezara con las personas que pasaban a su alrededor. En medio de su niebla emocional, encontró refugio en un callejón tranquilo, donde había un banco cubierto de nieve. Allí se sentó y se permitió llorar libremente. Envuelta en su propio mundo de dolor, Carolina apenas notó el paso del tiempo, hasta que el frío la despertó. Una tormenta de nieve había comenzado silenciosamente mientras lloraba. Al levantarse, sacudió la nieve de su ropa y frotó sus ojos, que estaban cubiertos de finas capas de hielo. Caminando fuera del callejón, sus ojos se fijaron en un hombre encogido en la cuneta cubierto de nieve. Por un momento, pensó que estaba loco por quedarse allí en ese frío. Sin embargo, al pasar junto a él, un atisbo de sus ojos vacíos y perdidos tocó su corazón. Impulsivamente volvió y se acercó a él, revisando sus bolsillos. Encontró algo de dinero y se lo ofreció, pero él solo la miró con una expresión de tristeza y no hizo ningún movimiento para tomar el dinero. Sorprendida y un poco confundida, Carolina dijo: «Disculpe, señor, ¿necesita alguna ayuda?». El hombre no respondió, y ella comenzó a preguntarse: «¿Qué estoy haciendo? Ofreciendo ayuda a un desconocido que ni siquiera me reconoce». Entonces,
En un intento de ayudar, sugirió: quizás podría conseguirle un té caliente o algo así. Fue entonces cuando vio una débil sonrisa formarse en las comisuras de los labios del hombre, una pequeña señal de gratitud que calentó su corazón. Carolina actuó rápidamente. Sin esperar una respuesta del hombre, fue a un café cercano. Allí compró un té caliente y un sándwich, pensando en traer un poco de consuelo para él. A pesar de los problemas que pesaban en su corazón, ayudar a alguien en necesidad le proporcionó una sensación reconfortante, casi terapéutica. Era como si, al cuidar del hombre, pudiera dejar sus propias preocupaciones a un lado por un momento. Volviendo al lugar donde estaba el hombre, le entregó la taza de té humeante y el sándwich. Esta vez, él la miró a los ojos, y Carolina vio una chispa de gratitud en ellos. Sintiéndose un poco mejor por el calor que brotó en su corazón, se alejó para llamar un taxi. Mientras esperaba el taxi, escuchó pasos detrás de ella. Al voltearse, vio al mismo hombre acercándose. «Disculpe, señorita, olvidé agradecerle. Gracias por su amabilidad», dijo él con una voz suave. Carolina respondió con una sonrisa tímida, diciendo: «No es ninguna molestia. Todos enfrentamos problemas en la vida. Espero que encuentre una salida a los suyos». «Gracias», respondió él, antes de girar y alejarse lentamente. Carolina, al ver al hombre temblando de frío, sintió una oleada súbita de compasión. No pudo evitar ofrecerle más ayuda. «Espere», lo llamó, mientras él se alejaba. «¿Qué tal si viene a mi casa? Allí puede calentarse y yo puedo prepararle algo caliente para comer». El hombre, visiblemente sorprendido por la oferta, dudó. «¿Está segura?» «Solo soy un vagabundo», respondió él con una mirada de incredulidad. Carolina, con un gesto despreocupado, respondió: «¿Ha visto alguna realeza por aquí?» «Creo que no, pero es inusual. La mayoría de la gente evita a personas como yo», dijo él. «La gente es diferente, eso es todo», concluyó ella. Al llamar un taxi, Carolina vio al conductor acercarse con una sonrisa amigable. Sin embargo, su expresión cambió rápidamente a incomodidad al darse cuenta de que ella pretendía llevar al hombre vagabundo consigo. «Disculpe, ¿este chico está con usted?» «No va a entrar en mi coche, señora», dijo el conductor, claramente molesto por la apariencia del hombre. Frustrada por la actitud del conductor, Carolina, sintiendo una mezcla de ira y decepción, abrió su bolso y sacó un fajo de dinero. «¿Esto cambia su opinión?», preguntó ella, entregándole el dinero al conductor. El conductor, después de contar rápidamente los billetes y notar la generosidad de Carolina, cambió de actitud. Una sonrisa se formó en su rostro. Se volvió más hablador, discutiendo sobre el clima y quejándose de los bajos ingresos que solía recibir en sus viajes. Tan pronto como llegaron al destino de Carolina, el conductor partió rápidamente, dejando a Carolina y al hombre vagabundo en la puerta de su casa. Al entrar en la casa, el hombre soltó un suspiro de alivio al sentir el calor acogedor. «Es tan acogedor aquí», comentó claramente agradecido. Carolina, siempre atenta, ofreció: «Voy a preparar algo para comer. Siéntase libre de calentarse aquí o de tomar una ducha caliente. El baño tiene toallas y una bata que puede usar». El hombre aceptó la oferta con gratitud. «Gracias. Sé que estoy imponiendo, pero aceptaré su oferta de buena gana. Las cosas han sido difíciles, especialmente sin un baño decente», admitió. Mientras preparaba la comida, Carolina no podía dejar de cuestionar su propia cordura. Había invitado a un completo desconocido a su casa, sin siquiera saber su nombre, y ahora él estaba usando su baño. Reflexionaba sobre su decisión, dándose cuenta de que había sido un acto impulsivo, pero al mismo tiempo sentía que no podría haber actuado de otra manera. A pesar de todas las dudas, había algo en ese acto de bondad espontánea que parecía correcto para ella. Era como si, en medio de su propio desorden emocional, encontrara un propósito en ayudar a otra persona, incluso si esa elección iba más allá de la lógica convencional. Esa noche, mientras Carolina terminaba de arreglar la mesa, algo cambió dentro de ella. Cuando el hombre salió del baño, transformado por el agua caliente y la limpieza, ella se sorprendió con la diferencia. «Pareces una persona diferente», dijo, asombrada por el cambio. Él respondió con una risa, rompiendo el hielo entre ellos. «Por cierto, todavía no sé tu nombre. Mi nombre es Manuel». La comida estaba lista, y Manuel se sentó en la silla que habitualmente pertenecía a Jorge. Al probar la comida hizo más que solo elogiar. Realmente apreció los sabores, notando detalles específicos que Carolina había preparado meticulosamente. Esa apreciación sincera tocó profundamente a Carolina.
¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien realmente valoraba lo que ella hacía? Manuel, a pesar de ser un desconocido, mostró un gran sentido de observación y gratitud. Habló sobre la mezcla de especias y el equilibrio de los sabores de una manera que mostraba una verdadera apreciación. Carolina, al escuchar esos elogios genuinos, sintió algo moverse dentro de ella. Una ola de emoción recorrió su corazón y se dio cuenta de cuán acostumbrada se había vuelto a la falta de reconocimiento por sus esfuerzos. Ahora, las palabras de Manuel, simples pero sinceras, validaban todo lo que ella hacía. Esa noche, Carolina sintió un cálido resplandor de apreciación, algo que hacía mucho tiempo le faltaba. Bueno, Manuel, no quisiera ser descortés, pero ¿puedes contarme más sobre ti? ¿Cómo terminaste en la calle? Al escuchar la pregunta de Carolina, Manuel pareció vacilar, como si temiera recordar el pasado. La sonrisa que hasta entonces lo acompañaba desapareció, reemplazada por una mirada distante y una profunda tristeza que se acumulaba en sus ojos. Era evidente que revisitar su historia era un viaje doloroso para él. Manuel comenzó a contar que hasta hace 2 años su vida era normal y feliz. Tenía una esposa amorosa, una hija adorable y una casa confortable. La vida parecía perfecta y estaban planeando un viaje para celebrar el 6º aniversario de su hija. Era un viaje que todos esperaban con ansias, una pequeña escapada de la rutina, pero la vida, como Manuel descubrió de manera trágica, es impredecible. En una carretera montañosa empapada por la lluvia, el coche de la familia perdió el control. El vehículo derrapó y cayó por una barrera de protección. Ese momento aterrador marcó una ruptura devastadora en la vida de Manuel. Perdió a su esposa e hija en el accidente, un golpe cruel del destino que lo dejó físicamente ileso, pero emocionalmente destrozado. Al compartir su historia con Carolina, la voz de Manuel estaba cargada de dolor. Carolina sentía la angustia en cada palabra que él pronunciaba. La pérdida de sus seres queridos era una carga casi insoportable para él, un dolor que parecía aplastarlo incluso mientras hablaba. En ese momento, Carolina se dio cuenta de la profundidad del dolor que Manuel llevaba. A través del compartir sus historias de dolor y pérdida, una conexión profunda comenzó a surgir entre ellos, un entendimiento mutuo de corazones heridos buscando consuelo y comprensión. Manuel, al contar su historia a Carolina, reveló que se culpaba por las muertes trágicas de su esposa e hija, una carga que lo consumía por dentro. La casa, que una vez estuvo llena de risas y amor, ahora era un constante recordatorio de su pérdida, con cada rincón evocando recuerdos dolorosos. Para lidiar con el dolor insoportable y los pensamientos atormentadores, Manuel buscó refugio en el alcohol. Lo que comenzó como un medio para escapar de la realidad rápidamente, se convirtió en una adicción destructiva. Se encerró en un mundo de autocondenación y dolor, rechazando la ayuda de amigos y familiares que intentaban rescatarlo de su desesperación. Aislado en su duelo, Manuel vio su vida perder sentido y color. Su dependencia del alcohol y el peso de la pérdida afectaron su capacidad para mantener un empleo. Ignorando varias advertencias de sus empleadores, terminó siendo despedido. Con el tiempo, sus finanzas se agotaron y las deudas se acumularon, llevando al inevitable desalojo de su casa, el lugar que antes representaba amor y felicidad. En la calle, Manuel enfrentó la dura realidad de la supervivencia. Al principio, buscaba comida en basureros, una experiencia que lo humillaba profundamente. Con el tiempo, aprendió a sobrevivir en las calles, descubriendo que algunos restaurantes y panaderías donaban comida que sobraba a los sin techo. A pesar de encontrar algo de ayuda, la culpa por la pérdida de su familia lo atormentaba constantemente, llevándolo a este modo de vida solitario y desesperado. Mientras compartía su historia, Carolina se dio cuenta del peso que él cargaba, una carga de tristeza y culpa casi insoportable. Intentó aliviar la culpa que sentía, insistiendo en que una vida consumida por remordimientos no era una vida realmente vivida. Habló con una sinceridad que emanaba de cada palabra, tratando de mostrarle que había un camino hacia adelante, un futuro que podría reconstruirse, libre de la carga de la culpa. Durante toda la conversación, el contacto visual constante de Carolina y su sonrisa gentil ofrecieron un consuelo y aceptación que Manuel no había sentido en mucho tiempo. Para él, acostumbrado al frío y a la indiferencia de las calles, la bondad de Carolina era abrumadora. Este encuentro inesperado con una extraña, que le ofreció no solo refugio y comida, sino también compasión y consejos,
surgió como un faro de esperanza en su vida, hasta entonces sombría. Para Carolina, ofrecer ese apoyo a Manuel era también una forma de curación para ella misma. Al ayudarlo, ella se encontraba, dándose cuenta de que, a pesar de sus propias luchas y dolores, tenía la capacidad de hacer una diferencia en la vida de otra persona. Juntos en un encuentro fortuito, encontraron un atisbo de esperanza y la posibilidad de un nuevo comienzo. La determinación de Manuel por cambiar su vida ahora era tangible, un impulso que lo movía más allá del simple deseo. Ansiaba un retorno a la normalidad, un hogar acogedor, un trabajo estable y quizás lo más importante, la redención personal. Era evidente que quería una oportunidad para perdonarse y comenzar a reconstruir su vida. En medio de estos pensamientos, Manuel se dio cuenta de que todavía estaba usando la bata prestada por Carolina. Se levantó, un tanto torpemente, y comenzó a hablar sobre la bata, pero Carolina, con una sonrisa gentil y triste, le aseguró que estaba todo bien. Después de terminar la comida, Manuel comenzó a juntar su ropa sucia, mostrando su incomodidad con la situación. Carolina, notando esto, le ofreció la oportunidad de usar su lavadora y pasar la noche en su casa. La gratitud de Manuel era evidente, pero se sentía como una carga. Agradeció, pero su hesitación era clara. Entonces hizo una petición: usar la computadora de Carolina. Carolina aceptó, señalando la laptop para él. Mientras Manuel navegaba en la computadora, Carolina se sentó en la sala y, en ese momento, los malos pensamientos sobre los recientes acontecimientos con Jorge volvieron a atormentar su mente. La revelación de Carolina a Manuel sobre la infidelidad de su marido y su intención de pedir el divorcio trajo una nueva dimensión a la conversación entre ellos. Ella había guardado ese dolor, pero en la presencia de alguien que había compartido su propia tragedia, Carolina se sintió cómoda para abrir su corazón. La sorpresa de Manuel al escuchar la historia de Carolina fue evidente. Se quedó impactado al saber que algo que parecía tan dramático e increíble. ¿En serio eso pasó?, preguntó, mostrando una mezcla de incredulidad y empatía. Cuando Carolina mencionó su hesitación sobre el divorcio, preocupada de que su marido pudiera no estar de acuerdo con la idea, Manuel no pudo evitar soltar una risa suave, no de burla, sino de perplejidad ante la ironía de la situación. «Espera, déjame entender bien. Tu marido anda con su amante y tú te preocupas de que no le guste la idea de un divorcio», cuestionó. Sin embargo, después de un breve silencio, reconoció el miedo y la incertidumbre en sus ojos. Una mujer que había sido lo suficientemente fuerte para acoger a un extraño, pero ahora estaba luchando para manejar su propia crisis personal. «¿Tienes miedo de él?», preguntó él con amabilidad. Carolina, abriendo su corazón, admitió su confusión e incertidumbre sobre qué hacer después de 5 años de un matrimonio ahora destrozado. Manuel, con una comprensión sincera, le aconsejó descansar, asegurándole que juntos encontrarían una solución. A la mañana siguiente, Carolina despertó en una casa silenciosa, descubriendo que Manuel se había ido, dejando solo una nota de agradecimiento. La ausencia repentina de él dejó un vacío, una sensación de pérdida que ella no esperaba sentir. La soledad que ahora llenaba la casa era palpable, y ella se refugió en la rutina del trabajo para afrontarla. En los días siguientes, Carolina se dedicó al trabajo, ocupándose hasta tarde para evitar el silencio y los pensamientos que la casa ahora vacía traía. Finalmente, 3 días después de la partida de Jorge, reunió el coraje necesario para iniciar el proceso de divorcio. De manera metódica, comenzó a empacar las pertenencias de él, incluyendo la bata que Manuel había usado. Carolina, ahora firmemente decidida a liberarse de las ataduras de un matrimonio infeliz, estaba lista para tomar las últimas medidas. Preparó los papeles del divorcio y arregló las pertenencias de Jorge para devolverlas. Cambiar las cerraduras de su casa, el refugio que había heredado de sus padres, fue un paso simbólico, reafirmando su independencia y seguridad. Había una preocupación latente de que la batalla por el divorcio pudiera complicarse, pero estaba lista para enfrentarla. Curiosamente, sus pensamientos se dirigían más a Manuel que al marido infiel. Manuel, que había llegado a su vida de manera tan inesperada y extraordinaria, dejó una huella más profunda de lo que ella imaginaba. Sorprendentemente, Carolina no se sintió devastada por la traición de Jorge. En cambio, experimentó un sentimiento de alivio. Se consoló con el hecho de que, al menos ahora, no estaba más a oscuras, engañada por un hombre que creía conocer bien. Sus días se volvieron más ligeros,
y comenzó a disfrutar de pequeños placeres, como preparar una ensalada y ver una película romántica en casa, sola. Sin embargo, estos momentos de paz se interrumpieron abruptamente cuando encontró a Jorge esperándola fuera de su casa una noche, después del trabajo. Jorge, claramente frustrado y confundido, la confrontó. «Carolina, ¿qué demonios está pasando? ¿Por qué cambiaste la cerradura y bloqueaste mi teléfono? ¿Acaso te has vuelto loca?» Carolina mantuvo la calma ante las exigencias y el comportamiento intimidante de Jorge. «He cambiado la cerradura, Jorge, y bloqueé tu número», dijo ella, enfrentándolo con una firmeza que él no esperaba. La sorpresa en su rostro fue breve, rápidamente reemplazada por un tono acusatorio. «¿Has perdido la cabeza? ¿Quién te crees? Dame las llaves ahora», exigió él, pero Carolina no retrocedió. Ella revisó su bolsa, haciendo creer a Jorge por un momento que ella cedería. Sin embargo, en lugar de llaves, Carolina sacó un documento. «Aquí tienes, estos son los papeles del divorcio», dijo ella, extendiéndolos hacia él a través de la ventana. Jorge, confundido, tomó los papeles. «¿Divorcio de quién?», preguntó, todavía sin creer lo que estaba pasando. «No te hagas el tonto, Jorge. Sé que no fuiste a Cancún solo. Te vi con ella. Puedes recoger tus cosas cualquier día, solo que no hoy», afirmó Carolina con determinación. Jorge, todavía intentando imponerse, respondió: «Pues sí, no deberías seguirme así. Las buenas esposas normalmente ignoran esas cosas para salvar el matrimonio». Carolina interrumpió a Jorge antes de que pudiera continuar. «Bueno, creo que vas a tener que pasar la noche en la calle», indicando que ya no era bienvenido en su casa y que debería buscar otro lugar para quedarse. Jorge no se conformó y comenzó a romper las ventanas de la casa. Carolina, al ver eso, salió rápidamente para intentar detenerlo. La situación tomó un giro inesperado con la llegada repentina de Manuel. Él estaba allí para hacer una visita a Carolina, pero terminó encontrándose con toda esa situación. Cuando Jorge agarró la mano de Carolina, amenazándola y levantando la otra mano para golpearla, ella cerró los ojos, temiendo lo peor. Pero en el siguiente momento, se dio cuenta de que Jorge ya no la estaba sosteniendo. Al abrir los ojos, encontró a Manuel parado frente a ella, preguntándole si estaba bien. Manuel, que había aparecido de repente e intervenido a tiempo, ahora estaba cuidando de Carolina. Jorge estaba sorprendido y frustrado, separado de ellos por un grupo de hombres que parecían haber acompañado a Manuel. Carolina, aún procesando lo que había sucedido, preguntó a Manuel si realmente era él. Él, aliviado por haber llegado a tiempo, respondió con una sonrisa y preguntó si ella tenía más de esas comidas deliciosas que había probado antes. Carolina, emocionada y aliviada, cedió al llanto, encontrando consuelo en los brazos de Manuel, que la consolaba gentilmente. Jorge, que minutos antes exhibía una arrogancia desmedida, ahora observaba la escena, impactado, incapaz de entender cómo la situación había cambiado tan rápidamente. La llegada de Manuel no solo salvó a Carolina, sino que también marcó un punto de inflexión significativo en su vida. Mientras Jorge se enfrentaba a la realización de que había perdido a Carolina, ella y Manuel se acomodaron frente al televisor, con ella preparando un té fresco para ambos. En ese ambiente tranquilo y seguro, Manuel comenzó a compartir cómo fue su recuperación y su nuevo comienzo, que tuvo lugar justo después de su último encuentro con ella. Carolina se sintió profundamente conmovida por los nuevos capítulos en la vida de Manuel y por el papel que había jugado en su recuperación. Sus palabras lo habían inspirado a reencontrarse y a reavivar su pasión por el trabajo. Al descubrir que Manuel era un agente del servicio secreto, ella quedó sorprendida e impresionada. Él había dejado su trabajo después de la trágica pérdida de su familia, pero ahora había regresado, motivado por el apoyo y la bondad que Carolina le había mostrado. La decisión de Manuel de proteger a Carolina era una señal de su gratitud y preocupación por su seguridad. «Me trajiste de vuelta del abismo, Carolina», dijo él. «No podía simplemente ignorar la bondad que me mostraste». Sus palabras revelaron la profundidad del impacto que ella tuvo en su vida. Carolina, aún procesando la revelación de que Manuel era un agente del servicio secreto, sentía una mezcla de emociones. Estaba sorprendida, confundida, pero también agradecida. Manuel, antes de irse, no hizo promesas ni dio pistas sobre lo que haría a continuación, dejándola con una sensación de gratitud y curiosidad. Antes de salir, Manuel expresó con un toque de sarcasmo su gratitud a Jorge. «Sabes, creo que también tengo que agradecer a tu exmarido. Si no fuera por él, nunca te habría conocido».
En los días siguientes, la vida de Carolina volvió a una cierta normalidad, con rutinas de trabajo y noches tranquilas en casa. La turbulencia emocional de los días anteriores comenzó a calmarse, dejándola con un sentimiento de paz y curiosidad sobre lo que el futuro le reservaba. Un cierto día, ella escuchó el timbre y fue a abrir la puerta. Al ver a Manuel esperándola, Carolina sintió una emoción intensa. La sonrisa en su rostro y el ramo de flores coloridas que él sostenía eran indicativos de un cambio positivo. Ya no era el hombre perdido y desalineado que había encontrado. Ahora emanaba una elegancia y una autoconfianza que ella aún no había visto en él. Mientras Carolina se acercaba a Manuel, reflexionaba sobre las palabras que el padre de Jorge le había dicho. «Mi querida, tú no fuiste hecha para conformarte con tan poco». Ahora, frente a Manuel, ella comprendía profundamente el significado de esas palabras. Se daba cuenta de que la vida ofrecía más que las sombras de tristeza y traición que había experimentado. Había esperanza, amor y la promesa de felicidad. Este encuentro simbolizaba no solo el renacimiento de Manuel, sino también el de Carolina. Ambos habían pasado por viajes personales de dolor y redescubrimiento, y ahora se encontraban en un momento de renovación y posibilidad. Para Carolina, este momento representaba un giro en su vida. Había superado la traición y el dolor, abriéndose a la posibilidad de un nuevo comienzo, un futuro en el que podría, finalmente, vivir plenamente, sin conformarse con menos de lo que merecía.